mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Cantaremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aquí estamos nuevamente en este día domingo 21. Estamos celebrando el Día del Papá. Es un buen tiempo para reunir a la familia, gozarnos, celebrando al papá. Para todos los que tienen la bendición de tenerlo, por supuesto, es una buena oportunidad de reunir a la familia. Así que me sumo a la alegría de estar celebrando a los papás, me sumo a la alegría de poder estar juntos nuevamente en casa, compartiendo este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y obviamente quiero compartírselo, pero vamos a orar primero. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este nuevo día, por este día domingo 21. Oramos por todos los papitos, Señor, para que tú estés bendiciéndolos, para que tú estés renovando sus fuerzas también, Señor, y que ellos sean ejemplos para sus hijos, para la familia. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido esta semana, por las sanidades que se han recibido, Señor, por el cuidado que tú has tenido y por las fuerzas que has puesto donde no las hay. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas, nos proteges, nos alientas a seguir adelante y esperamos, Señor, que cada palabra que tú nos das, Señor, nos ayuden para ir creciendo en fe y para estar seguros de que tú nos estás cuidando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. La palabra que hoy día quiero compartirles tiene que ver con acontecimientos, con hechos que están ocurriendo, que vemos en televisión, fuertes algunos, manifestaciones, gente insatisfecha, peleando por sus derechos, peleando por cosas que creen correctas para ellos, y no estamos en ninguna de las dos posiciones, pero eso es lo que estamos viendo hoy día en el mundo, no solamente, como ya lo hemos repetido, en este país. No solo está ocurriendo aquí, sino también en Europa, en Sudamérica. Y eso ha traído incluso aumento de contagios por el COVID-19. Y por otro lado, también la gente está tan desesperada de estar encerrada en casa, que ha salido y no se ha cuidado y piensan de que ya toda esta epidemia ha acabado. Y lamentablemente no es así. Así que tenemos que seguir cuidándonos, y los animo a que se cuiden, se protejan y tengamos cuidado, seamos prudentes. El Señor nos cuida, eso es un hecho, es una realidad. Dios nos cuida, nos protege, pero no tentemos al Señor, porque obviamente no vamos a salir bien parados. La palabra que hoy quiero compartirles está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué cosas deben suceder pronto? Y se las declaró a Juan, y Juan las escribió, y hoy podemos leerlas, podemos repetirlas, y obviamente cuando uno lee la palabra, a veces hay versículos que pasan desapercibidos. Su palabra a veces pasa y no nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Y esto es algo importante, porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, ya al final de este libro, de esta carta, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, somos nosotros, sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Dios nos está mostrando algo que es importante, cosas que van a suceder y que están sucediendo. En Mateo 24 vemos ahí una lista de los acontecimientos que Jesús mismo nos relata y nos dice lo que va a ocurrir al final de los tiempos, antes de su segunda venida. Pero hay cosas que no vamos a poder evitar, y es el mensaje de hoy día. Como iglesia nos unimos, oramos, ayunamos para que Dios responda, para que Dios cambie la situación, para que Dios en su infinita misericordia detenga lo malo que está ocurriendo. No me cabe la menor duda que muchas iglesias hemos orado para que la pandemia se detenga. Hemos orado para que muchos que están enfermos no partan. Hermanos que ya están con el Señor, producto de que no pudieron ganarle a la batalla del COVID-19. Hay cosas que no podemos entender que Dios permite que ocurran. Y esta semana ha sido fuerte para algunas familias. Hay cosas que no podemos y no logramos entender, porque Dios en su soberanía no nos va a explicar. Pero para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así dice su palabra. Y yo confío en que así es. Y las cosas que vemos que están ocurriendo, la violencia, cómo ha aumentado, la publicidad, la propaganda de uno o de otro lado, ha aumentado esa división que se está produciendo, especialmente aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, y también en parte de Europa. Y eso obviamente tiene que hacernos pensar como cristianos, como seguidores de Cristo, defendiendo la fe. Estamos sorprendidos con las cosas que están ocurriendo.
Pero nada que la Biblia no nos haya relatado, nada que el Señor no haya procurado de compartir a su siervo, porque nada ha de ocurrir que el Señor no le revele a sus profetas. Y hay cosas que por más que oremos, no vamos a lograr detenerlas. De hecho, no las vamos a poder hacer. Podemos hablar de que al que cree todo le es posible, pero nunca se olvide que estamos sujetos a la soberanía y voluntad del plan, en el plan de Dios. Por lo tanto, si va en contra del plan de Dios, Dios simplemente no va a hacer nada. O incluso podemos citar, la oración del justo tiene poder y la hemos compartido y hemos visto resultados importantísimos cuando hemos orado por alguien que está enfermo, por una situación puntual que no tiene solución natural, pero sin embargo Dios obra un milagro, donde ya no había posibilidades, y podría compartirle algunas que han pasado hace años y algunas que han pasado hace poquito tiempo. Dios toma el control. No es que lo haya perdido, sino que cuando ya humanamente no podemos hacer nada, entonces el Señor sobrenaturalmente toma el control y Él obra un milagro. Lo hemos visto. Como les digo, podemos relatarlo, podemos compartirlo. Creo que cada uno de los que me está viendo de la congregación y otros hermanos a través del mundo pueden compartir muchas cosas como esas. Pero si contradice la voluntad de Dios, la oración no será respondida. Y está a veces de más hacer una oración que sabemos en lo profundo de nuestro corazón que Dios no la va a responder. Para los que hemos estudiado la palabra, para los que están leyendo la Biblia y la estudian, me imagino que han aprendido que hay cosas que no debemos hacer, que no tienen... Es como orar para que el diablo se convierta. Son cosas que no van a ocurrir. El diablo ya está condenado. El diablo ya ha sido juzgado y condenado y ha perdido. Y él obviamente va a hacer todo lo posible para que muchos se pierdan. Y está trabajando día y noche, él no duerme. Y va a hacer caer a muchos de nuestros hermanos para que se pierdan y renieguen y blasfemen en contra de Dios. No podemos revertir las cosas que están pasando. De hecho, van a ir en aumento. Y como Jesús dijo, van a ocurrir sí o sí, y van a ocurrir en breve. Podemos discutir qué tan breve, qué tan pronto. Dios tiene el tiempo determinado para cuando las cosas ocurran. Dice la palabra que ocurrirán muchas desgracias fuertes, muertes, terremotos, epidemias, pandemias, y solo será el principio de dolores. Estamos viéndolo. ¿Cuántas familias se han visto golpeadas porque parte de los integrantes ya no están con ellos? Pero es lo que estamos viviendo. Nada de lo que estamos viviendo no ha sido advertido por el Señor. Y algunos pensamos de que tenemos todo bajo control y que esto es solo una historia, una fábula. Y sin embargo, cada día que pasa, la Biblia se va haciendo más real. Para aquellos que están jugando a ser cristianos, a pensar de que van a la iglesia o que iban a la iglesia y ya no es necesario, porque al final las cosas siguen ocurriendo exactamente igual, no hay ningún cambio. Y vamos a ver ahora, cuando ya la iglesia está retomando su lugar, está abriendo las puertas para que nos congreguemos, ¿cuántos de aquellos que se congregaban antes van a volver? No podemos cambiar nada. Hay cosas que van a ocurrir y no las podemos cambiar. Pero sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer es prepararnos para este fin o para el fin. Qué grandioso es que Jesús nos pilla haciendo, velando, como el siervo fiel, que se preparó para cuando su Señor llegara. Bienaventurado el varón fiel que adora, que ora, que sirve, que intercede. Que Jesús nos encuentre preparado, no descansando, no pensando que
que todo es una mentira que alguien inventó. Veamos entonces qué cosas son las que deben suceder antes de que Jesús venga por su iglesia, o antes de su segunda venida en realidad. Estamos esperando la venida de Jesús por su iglesia, obviamente todos estamos esperando ese momento y lo anhelamos lo más pronto posible para que todo este dolor, toda esta preocupación, este afán, esta angustia se acabe y podamos estar en la gloria con Jesús. Encontrarnos con Él en las nubes es algo maravilloso. Pero mientras tanto eso no ocurra, tenemos que prepararnos cada día, como si el Señor viniera en el próximo minuto, en el próximo segundo. Dice la palabra que primero va a proliferar o irá en aumento la gente anárquica, la gente sin ley, los que hacen lo que quieren, que hacen cosas y provocan situaciones y no miden las consecuencias y se ponen en contra de todo lo que está establecido, sobre todo en contra de la ley de Dios. Anárquicos, hombres y mujeres sin ley, que piensan que están peleando por sus derechos, cada uno por su derecho personal. Y a raíz de todo esto vamos a ver un caos total en el mundo. Manifestaciones de igualdad social, de no estar de acuerdo con nada, problemas como lo que estamos viendo a través de las noticias, problemas raciales, de uno o de otro lado, de los morenos, de los blancos. Es triste. Es muy triste que el ser humano no perciba que está siendo usado por el diablo para provocar todo este caos. ¿Qué otras cosas deben suceder antes que Jesús venga? Muchos pensarán que Jesús no nos dio señales. Por supuesto que sí, lo leemos en Mateo capítulo 24, cuando ve su segunda venida sea evidente, su segunda venida, pero hablamos de cuando Jesús venga por su iglesia y ahí estamos en el intermedio, nosotros los que anhelamos que Jesús venga pronto por su iglesia, no hay ninguna señal, pero basado en las señales que nos da para preparar nuestro corazón, para prepararnos para su venida, que obviamente no vendremos con Él en su segunda venida, tenemos que prepararnos y no impactarnos con las cosas que están aconteciendo en el mundo, sino darnos cuenta de que hay situaciones que van a tener que ocurrir sí o sí para pavimentar el camino primero del anticristo, como lo vamos a ver, y luego venga Cristo a eliminar a este anticristo, todo aquello que se levanta en contra de Dios, el falso profeta, y los elimine y su gobierno dure 1000 años. Y ahí estaremos con Él. El rapto de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos, así que tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo, en qué segundo, en qué minuto. Por eso debemos estar preparados leyendo la Biblia, siendo cautelosos, prudentes, no evangelizándonos con uno u otro lado, porque con eso no ganamos absolutamente nada. Nosotros tenemos que predicar la palabra a aquellos que están indecisos, angustiados, a aquellos que están viviendo la enfermedad del COVID, darles esperanza de que si Cristo está en sus corazones y que es su Señor, no se perderán, no morirán, tendrán vida eterna. Una de las grandes cosas que ocurrirán será la apostasía, que aumentará en los tiempos finales, como dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que si somos entendidos en la palabra, que la hemos estudiado, no nos podrán mover de nuestras convicciones. Por eso es tan importante hoy día más que nunca estar
estudiando la palabra, preguntando cuando no sé. Tengo al pastor para preguntarle, tengo al líder para preguntarle, estudiando, escudriñando. Porque muchas cosas serán y parecerán verdad, pero no lo son. Y así entonces al estudiar no nos dejaremos influenciar por falsa doctrina, por aquello que predican cosas que no son ciertas, que ni siquiera están en la Biblia, que las manipulan, que las degiversan, o por publicaciones y programas que aparecen en internet, que son contundentes, que de verdad parecen reales. Recuerde siempre, el diablo es el padre de la mentira, es sutil, es inteligente, muy inteligente. Él fue capaz de llevarse la tercera parte de los ángeles en el cielo y todos ellos veían a Dios. Si él fue capaz de hacer eso, ¿cuánto más podrá engañar al ser humano, a los cristianos y mayormente a aquellos que piensan de que con lo que saben ya es suficiente? Hermanos, si no sabemos dónde estamos parados, si nuestra fe no es sólida, si nuestra convicción no es firme, porque estamos parados sobre la roca que es Cristo, entonces vamos a tambalear. Caminaremos por caminos resbalosos y vamos a caer. Eso es lo que tenemos que estar pendientes, eso es lo que a mí me preocupa como pastor. En el versículo 3 de este mismo capítulo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía viene del griego aportación, significa abandonar, separarse, divorciarse. Un abandono deliberado del Evangelio. Está hablando de aquellos que un día profesaron, declararon el amor a Jesús, que amaban a Jesús, que eran siervos de Jesús y predicaban su palabra, pero decidieron un día divorciarse de Jesús, separarse, tal como un matrimonio, que ya no tienen un punto de unión, simplemente voluntariamente se separan porque ya no tienen nada en común. Y estos hombres y mujeres que un día declararon ser hijos, que amaban a Jesús, decidieron voluntariamente separarse de Él, predicando evangelios que no son ciertos, predicando doctrinas que no son ciertas, inventando, manipulando. En Lucas capítulo 18, versículo 8, dice así, os digo que pronto les hará justicia. Estaba hablando de la viuda que le reclamaba al juez que quería justicia, iba todos los días a molestar al juez hasta que un día el juez decidió y dijo, ok, me imagino que debe haber pensado, estoy cansado, solo, ¿sabes qué? Ya, te voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia por tu reclamo, por tu clamor, por cada día que tú vienes aquí a pedirme justicia. Entonces en el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La palabra dice que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Muchos se apartarán de la doctrina, muchos se irán de las iglesias. ¿Acaso el Señor encontrará suficientes cristianos en la tierra? ¿Hallará a aquellos que realmente son firmes y sólidos en el Evangelio, que siguen predicando la palabra? Serán muy pocos. Y ese es el tema más importante. Serán tan pocos porque por la maldad de muchos, por la maldad, se enfriará el amor. Ya no querrán ir a la iglesia, no querrán escuchar de Cristo, no querrán leer la Biblia, simplemente seguirán viviendo como los días de Noé, que se daban en matrimonio, que se casaban, vivían felices. ¿Qué es lo que busca hoy día el ser humano? ¿Qué es lo que está buscando hoy día en medio de la pandemia? Tener comodidad económica, volver a trabajar, volver a recuperar lo que tenía. La libertad de poder decir dónde quiero pasar las vacaciones, dónde quiero ir con mi familia, pasarlo bien, no tener preocupaciones, no tener cargas.
Y esto lo ha complicado. Pero entonces se abre el mercado, se abre el comercio, se abren los trabajos y las personas entonces dicen, yo puedo recuperar lo que tenía, recuperar la felicidad, la alegría. Se olvidan de Cristo, se olvidan de Dios, ya no necesitan la religión, entre comillas. Muchos seguramente con un mensaje bien intencionado, así lo creo, entre comillas, que dice que en los postreros tiempos, antes del fin, vendrá un gran avivamiento mundial, que el Espíritu Santo se moverá por toda la tierra y habrá un gran avivamiento, prodigios, señales, milagros, etc. Eso es mentira, hermano. Eso no está en la Biblia. En mi Biblia habla de la apostasía, que muchos que declaraban, como decía, el amor hacia Cristo, hoy día van a blasfemar, van a irse en contra de Jesús, porque ya no tendrán ese amor en su corazón. Habrán pocos cristianos en el mundo. No nos dejemos llevar, hermano, por estos de repente, o lo que veíamos, porque hoy día ya lamentablemente no lo podemos ver, pero por esos estadios, auditorios, iglesias llenas de personas escuchando el mensaje o alabando o cantando. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos nos muestran. Dios conoce el corazón de cada una de las personas que vienen a la iglesia, que levantan los brazos, que lloran, que se postran en el suelo. Conoce el corazón de cada uno y Él sabe exactamente cuál es la motivación. Y muchos de esos que llenaban las iglesias, muchos de ellos que llenaban estadios o auditorios, no van a estar cuando Jesús venga. El amor de muchos se enfriará. ¿De quiénes? De aquellos que se llamaban cristianos, que iban a la iglesia. Ahora, si no estamos bien parados, ahora si no tenemos la convicción de nuestra fe, no son sólidas, te arrastrarán. Te arrastrarán a las doctrinas falsas, te arrastrarán a lo que el mundo está mostrando, te arrastrarán a lo que el mundo pareciera que es verdad, y entonces me voy a banderizar y me voy a poner en una posición que creo que va a ser la correcta, Recuerde, Dios es el Padre de mentira. Nos va a hacer creer que lo que estamos viendo es verdad. En 2 de Tesalonicenses seguimos leyendo. En el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, os es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este varón, cuando se manifieste, será muy inteligente, pero una inteligencia diabólica, lleno de sabiduría, que el mundo quedará impactado incluso con los milagros y los prodigios y las señales que hará, pero serán mentirosos, como lo leeremos más adelante. Por eso no es importante el mensaje de los milagros, los prodigios. A veces oramos por esos milagros, por esos prodigios, por esas señales. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es el que nos lleva al arrepentimiento, al reconocer que Cristo murió por mí en la cruz y que por su sangre fuimos todos lavados de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el Evangelio, es el verdadero Evangelio, el arrepentimiento, no las señales. Por eso el Señor hace énfasis en el arrepentimiento. Por eso hacemos énfasis en el arrepentimiento, no en las señales y los prodigios. Porque cuando se manifieste el hombre de perdición, que lo identifica, que lo llama anticristo, Juan, que es el único que lo llama así, todo lo que se opone contra Dios, en contra de Dios, hará cosas tremendas. Construirá el tercer templo, se sentará en ese lugar y pedirá que lo adoren. Y el mundo lo adorará, porque traerá soluciones económicas, traerá soluciones al hambre mundial, traerá soluciones y el mundo creerá que es el Mesías.
traerá la paz al mundo. Esa paz que al final es una mentira. ¿Por qué lo están esperando? ¿Por qué lo recibirán? Porque han rechazado al único y verdadero Dios que trae la paz, que es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Lo rechazaron desde un principio, no lo quisieron y lo siguen rechazando. ¿Por qué es tan difícil predicar el Evangelio? ¿Por qué es tan difícil llegar al corazón? Porque la gente prefiere tomar sus propias decisiones porque piensan de que Jesús le coartará su libertad, y en el fondo es todo lo contrario, nos da libertad para tomar nuestras decisiones. Decidimos voluntariamente seguirle. El diablo te tiene atado. El diablo te tiene encadenado, te hace creer que estás tomando tus propias decisiones, te hace creer que eres libre, pero la verdad eres un esclavo de la mentira. La gente llegará a pensar que este hombre, el anticristo, es Dios mismo encarnado. Pero en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu, todo aquello que se contrapone, todo aquello que se opone contra la ley de Dios, la moralidad, los principios, la integridad, todo eso es el espíritu que se mueve en aquellos que hablan en contra de Dios, que blasfeman, que hablan mentira, que manipulan la palabra. Todos esos tienen el espíritu del anticristo metido en sus corazones. Es la influencia, no solo en la parte religiosa, sino en la enseñanza, ya sea en los colegios, en la enseñanza en las universidades, en la política, en toda índole de cosas. Podemos a lo mejor ver leyes tan bonitas como salvemos las ballenas, salvemos la fauna, disminuyamos la contaminación mundial, pero sin embargo sacan leyes como en apoyo del aborto, que va absolutamente en contra de la ley de Dios, porque es una vida la que están matando. Tal vez las mujeres están engañadas, no tal vez, las mujeres están engañadas pensando que tienen derecho sobre su cuerpo. Por cierto, es verdad, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Pero si tienes la bendición de tener un bebé dentro de ti, ese bebé tiene derechos. Y tú no tienes autoridad para invadir esos derechos. Ese derecho de ese pequeño, de ese bebé que tiene el derecho de nacer. Pero tú se lo coartas cuando lo asesinas. Pero esa es la mentira del diablo. Te hace pensar de que tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios, como la igualdad de sexo, porque yo soy y tengo libertad para tomar mi decisión, yo metido, en este cuerpo de hombre, pero dentro de mí en realidad soy una mujer metida en un cuerpo de hombre. Esa es una mentira del diablo. En el Génesis, en el principio de la Biblia, el Señor dice, varón y hembra los creó. No hay confusión en eso, Dios es claro, pero el diablo te hace creer todo lo contrario. Ese es el espíritu del anticristo que se está moviendo hace un buen rato en el mundo, sacando leyes del matrimonio igualitario, sacando leyes de que todos somos iguales, etc. Iguales en el sentido de que podemos tomar la decisión de ser hombre o ser mujer, o por último estar en el medio y ser hombre y ser mujer cuando yo lo decida. Usted dirá, ¿y si oramos para que no venga el anticristo? Él vendrá. Pero si todas las iglesias, usted me dirá, si todas las iglesias se unieran para que no venga, Él vendrá. Así como no podemos atar al diablo,
doctrinas que aparecieron hace tantos años y que aún se usan. Atamos al diablo, el diablo hoy día usted lo ata y a la próxima semana o al próximo día ya se desató porque no es su tiempo. Se recuerda el momento de Jesús cuando llega a la orilla de los Gadarenos y se encuentra con este demente que andaba por las tumbas y tenía mucha fuerza y manda a todos los demonios con el hato de cerdos. Porque no era el tiempo de que Jesús los mandara al abismo o los atara, pero hemos recibido enseñanza de que podemos y tenemos la autoridad para atar y para desatar, pero hemos mal usado y mal interpretado aquello. Al diablo no lo podemos atar, no tenemos esa autoridad, solo la tiene otro ángel, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Él tiene la autoridad. Un ángel puede atar al diablo y lo hará. Hoy día nosotros no podemos, así que por más que oremos para que el anticristo no se manifieste, para que la paz llegue a este mundo, para que los gobiernos cambien, hermanos, tienen que ocurrir algunas cosas, lamentablemente. Van a tener que ocurrir porque así lo determinó el Señor. En el verso 4 de 1 Juan dice así: hijito, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso es tan difícil predicar el evangelio, porque no todos van a poner oído a lo que estamos predicando. Nos van a tratar de locos, de que nos lavaron el cerebro, de fanáticos. Y la verdad que seguramente los que tienen lavado el cerebro son los que están en el mundo, porque no se dan cuenta. Su entendimiento está entenebrecido, está encadenado, está atado, así como éramos nosotros antes. Esa es nuestra realidad. Nos vamos a enfrentar contra el mundo. Nos vamos a enfrentar contra aquellos que profesan igualdad, de que Dios es amor, por lo tanto Dios los ama también, igual que a todos. Y hablo de los homosexuales y toda esa situación que estamos viviendo. Es triste ver cómo incluso la prensa manipula las noticias. Ya lo hemos dicho en otros mensajes, no es el punto hoy día, pero es triste cómo todas las cosas se están dando y mucha gente, en vez de acercarse al Señor, se aleja, porque el amor de muchos se enfriará. ¿Qué estoy haciendo yo para que no se enfríe el amor de Cristo en mi corazón? ¿Cuántos de nuestra congregación están aún firmes creyendo que Cristo los está cuidando? Pasamos momentos muy difíciles, hermano, y vamos a pasar tal vez momentos más difíciles, pero ni uno de nuestros cabellos perecerá. Es la promesa que Jesús nos hizo y debemos estar convencidos de que eso es verdad. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 y 6: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Hablando Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabes qué estamos viendo aquí? El control que Dios tiene, el poder que Dios tiene. El anticristo no se va a manifestar cuando Él quiera. Se va a manifestar cuando Dios quiera que se manifieste. En su infinita misericordia, Dios está provocando a algunos que lo busquen, a aquellos que están indecisos, aquellos que piensan de que esto va a acabarse. Por cierto, la pandemia puede que se acabe, que la normalidad vuelva, pero la maldad no va a acabarse, hermano, va a ir en aumento. Los reclamos de las personas que algunos dirán ya se cansaron, por lo tanto por eso salen a la calle y reclaman en contra de los políticos, de los gobiernos, de los jueces. Eso lo vamos a ver, va a ser pan de cada día. Por eso Dios tiene todo establecido. Eso es lo increíble. Servimos a un Dios
que no ha perdido el control. Dios es un Dios de justicia. Dios está esperando que aquellos que están todavía caminando indecisos tengan la oportunidad de tomar una decisión y reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Si alguien comete un delito, se lo voy a plantear de esta forma: si alguien comete un delito, si roba un auto o entra a una casa y roba, o entra a un banco y roba, la justicia demanda castigo cuando lo pillan. La demanda, por principio, así está hecho. Para nosotros que éramos culpables, nuestra culpa, nuestro castigo fue pagado en la cruz por Jesús. Fuimos justificados. Pero para aquellos que no tienen a Cristo, es necesario que se aplique justicia, porque Dios es justo. A veces pensamos de que Dios es duro, es severo. Pero si lo miramos desde la perspectiva de que nosotros fuimos justificados porque reconocimos que Cristo murió por mí y es mi Señor, entonces, ¿qué cosa sería para aquellos que no lo reconocen como su Señor y Salvador, para todos aquellos que están en el mundo? Hay que hacer justicia. La justicia de Dios lo demanda. Y así Dios lo ha determinado. Para aquellos que no lo reciben como su Señor y Salvador, entonces tendrán que vivir las consecuencias. Así de simple. Y es la advertencia que hacemos los pastores. En el verso 7 dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay a quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a detenernos un poco. Misterio. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio viene del griego musterion, que es una verdad revelada. ¿A quién será revelado? A nosotros, a sus hijos. A cada uno de nosotros que le servimos, que somos sus siervos, que somos sus hijos. ¿Por qué lo entendemos? No porque nosotros somos sabios, sino porque Dios nos ha revelado este misterio. Entonces vemos que el mundo a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tenemos la revelación y el mundo no la tiene. Porque no tiene a Jesús, no tiene a Dios en sus corazones. Por eso con impacto vemos cómo las cosas que no deberían de ser son. Y es normal. Y lo hay, es normal. Y dice iniquidad, que viene del griego anomia, que es el mismo término que Jesús usó por haberse multiplicado la maldad. Es el mismo término. Y insisto, el amor de muchos se enfriará. Oremos por esos muchos que se enfriarán. En el verso 8 continúa y dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es este inicuo que Juan lo llama el anticristo? Un hombre sin ley. Sin ley. Sin ley de Dios. Hará lo que él quiera. Y muchos le seguirán. Y continúa en el verso 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, escuche, con gran poder y señales y prodigios, pero agrega mentirosos. Como quisiéramos orar, como quisiéramos ayunar por tanto tiempo o por el tiempo que sea necesario para que este anticristo, para este hombre, no se manifieste. Pero ya debe estar en el medio del mundo, lo estarán preparando, porque Satanás copiará lo mismo que Dios hizo. Él le gusta copiar todo lo que Dios ha hecho. Y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Escuchó? Rechazaron a Jesús. ¿Cuántas veces usted le ha predicado a alguien y lo rechazan? Nos molestan, nos tratan de
de lo peor y simplemente nos piden que por favor no hablemos de religión, si queremos ser sus amigos, hablemos de cualquier otra cosa, de deporte, de política, pero no de religión. Y no entienden que lo que estamos compartiendo es de vida o muerte, porque se manifestará muy pronto todo esto. En el verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sigan viviendo en esa mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es una advertencia. Tuvieron la oportunidad de salvarse, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no la quisieron, prefirieron lo que el mundo ofrecía. Por eso tenemos que orar, hermanos, por aquellos que están indecisos, por aquellos que están en la tibieza, en medio, que no se deciden, que todavía piensan de que están jugando a ser cristianos. Y si no se lo advirtiera, hermanos, sería irresponsabilidad mía como pastor. Vamos a vivir cuidados y protegidos por el Señor, eso es un hecho, una realidad. Pero no estamos aquí para hacer tesoros, no estamos aquí para vivir una vida plena, satisfactoria, llena de cosas materiales, sabiendo que eso no es lo más importante, porque Cristo viene pronto. Tampoco es la idea de que vivamos en la pobreza absoluta como un don, porque tampoco es cierto, eso tampoco está en la Biblia. Pero sí tenemos que vivir de acuerdo a los principios que Dios ha puesto en nuestro corazón, orando por aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, a pesar de que estas palabras están recorriendo internet, a pesar de que todo esto está fluyendo por esta red social y esperamos que muchos lo escuchen, pero el fin se viene pronto. Se viene muy pronto y quiero recordarles lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sucederán pronto. ¿Cuán pronto? No lo sabemos. Pero vemos la maldad, la violencia que ocurre, las pandemias, terremotos, huracanes, con mayor fuerza cada día, las lluvias que no paran en algunos lugares, inundaciones, hambruna en África. Hermanos, no podemos hacernos los ciegos sabiendo todo lo que está ocurriendo. Amigos, miren las noticias y se darán cuenta de que el fin está pronto. Cristo viene y tenemos que estar preparados. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este mensaje, por estas palabras. Queremos terminar, Señor, como dice en Apocalipsis capítulo 22, tu siervo Juan. Señor, ven pronto, sí, ven pronto. Ven por tu iglesia, Señor, pero apelamos a tu misericordia por aquellos que están indecisos hoy día, por aquellos que creyeron que ir a la iglesia un día y otro no era suficiente. Es mucho más que eso, Señor. Ayúdalos a entender, a tener comprensión en sus corazones, Señor, para que vivan bajo tu cuidado, tu protección, así como lo has hecho con nosotros, conmigo, Señor, con mi familia. Padre, oro por aquellos, Señor, que aún no te conocen y que son parte de nuestra familia. Oro, Señor, por aquellos que pasaron una semana difícil, dolorosa, y que entiendan que tú tienes un propósito, Señor. Y que para el que te ama, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Tú tienes un plan en cada cosa que haces, Señor, porque nada es por casualidad. Por eso queremos alabarte en este día domingo. Por eso queremos exaltarte, Señor, porque tú, Padre, tienes el control y todas las cosas ocurrirán cuando tú lo determines. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestra congregación que esperamos poder reunirnos pronto y por todas las iglesias, Señor, que están predicando tu palabra en este día. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.